presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Muy buenas noches, estamos en su programa Experiencia Contable. La licenciada Ivette Barbosa y Etelín Núñez le damos la bienvenida. Esta noche contamos con un invitado muy especial. Para nosotros es de mucho agrado tenerlo esta noche, el señor Máximo Sequeira. La licenciada va a darle una presentación de manera más formal. Después, queremos que todos nos hagan sus aportes. Los que ya lo han hecho, pues les agradecemos a través de nuestro Facebook, Experiencia Contable, o a través de los otros medios como el WhatsApp. El número es 8514-3018. Sintonícenos, como siempre, en los 930 AM de Radio Costa Rica o en www.radiocr.net o en Canal 19 en su programación especial o en sus celulares mediante la aplicación gratuita TuneIn. De manera que quedamos en este momento para que la licenciada Ivette Barbosa nos haga la presentación oficial y formal del señor Máximo Sequeira. Gracias, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un jueves más estamos con tópicos y temas relacionados con lo que es contaduría. El día de hoy nuestro programa se llama Los 30 años de la UIA, Universidad Internacional de las Américas. Contamos en esta noche con el rector de dicha universidad, el doctor Máximo Sequeira, abogado, educador. Nos acompaña en esta noche para hablarnos el desarrollo de esos 30 años, de lo que ha sucedido desde que se le ocurrió a la persona crear esa universidad, que hace 30 años eran muy pocas las universidades que había, y lo que es ahora la UIA. Bienvenido a su programa Experiencia Contable, don Máximo. Primero, un agradecimiento por haberme invitado a su programa muy prestigioso y también a la teleaudiencia que en este momento está al tanto del programa. La UIA es uno de los proyectos más ambiciosos que se han desarrollado en este país y lo digo de esa manera porque tengo conocimiento de toda su trayectoria prácticamente. Comencé a trabajar en la UIA en el año 89. La UIA se fundó en el año 86. Un dato muy importante es que fue la primera universidad aprobada por el CONESUB. Bajo la ley del CONESUB, la UIA surge como la primera institución que tiene esa aprobación bajo el imperio de esa ley. Algunos me dirán tal vez que oyeron primero de la UACA, pero la UACA fue aprobada mediante decreto, no mediante la ley del CONESUB. Entonces eso es importante aclararlo, sí, que no somos la primera universidad, sino la primera universidad aprobada por CONESUB, hace 30 años, en el mes de abril del año 1986. Yo ingresé a trabajar a la universidad como profesor en el año 89 y prácticamente estaba en pañales la universidad, estaba soñando. Los que la fundaron en ese momento, don Ángel Marín, don Manuel Polini y don Miguel Ángel Gutiérrez, que fue el primer rector que tuvo la universidad, pues tenían un sueño muy grande, tenían una visión muy amplia y comenzaron a trabajar en eso.
tuvo su primera sede contiguo al Cine Magali. En esa oportunidad pues era un edificio pequeño, no era una cochera como se suele a veces decir de las universidades en su génesis, ya era un edificio con características propias para impartir lecciones y tener un centro educativo, digamos, en ese tiempo aceptable. Sin embargo, pues como digo, la visión de los fundadores era más amplia y desde ese momento comenzaron a ver cómo iban a tener ellos la infraestructura necesaria para albergar una universidad que fuera de élite. Hablo de élite académica, por supuesto. Y entonces comenzaron, se adquirió una propiedad frente a la antigua aduana, que es donde actualmente está la sede de la universidad, y mediante el financiamiento bancario y privado pues comenzaron a hacer el edificio que en este momento existe ahí en la zona de barrio Aranjuez. Eso desde el punto de vista de la génesis pues es muy importante porque representa también lo visionario que puede ser el costarricense, el esfuerzo y también las ganas de desarrollar un proyecto que fuera de tal envergadura que sobrepasara las fronteras de este país, y en este momento pues eso está sucediendo con la UIA. ¿De dónde sale el nombre Universidad Internacional de las Américas? Bueno, en ese momento se pensó que tenía que tener que era una institución para proyectarse a nivel internacional. Entonces, el término universidad, por supuesto, que era casi pues obligatorio ponerlo internacional porque se quería exactamente proyectarla a otros niveles, y está sucediendo en este momento. Y de las Américas porque pertenecemos a una parte geográfica que es, además de que suena bonito el nombre, es una forma de integrar también a toda la cultura geográfica latinoamericana. Y empieza como un instituto. ¿Cómo empieza realmente la universidad? ¿No empieza 100% universidad? Empieza 100% como Universidad qué excelente. Internacional Sí, porque en de muchas las universidades Américas. se crean como un instituto, después pasan a universidad, pero la UIA sí arranca como una universidad. En realidad, en el inicio, y vuelvo a hablar sobre la situación de la UACA, habían una serie de colegios afiliados a la UACA. Era como el sistema británico en que funcionan las universidades con colegios adscritos. Pero cuando surge el CONESUB, como que cada uno comenzó a pensar que podía tener su propia universidad. Así es que varios colegios que pertenecían en aquella época a la UACA, pues se independizaron y formaron su propia universidad. Eso sucedió con varias de las que existen actualmente. Qué interesantes. Entonces se empieza ya, como dicen, de manera con ley, con Totalmente. su aprobación con el CONESUB. Como universidad. Como universidad. Ajá. Empezando en un edificio pequeño y se traslada donde está actualmente, frente a la antigua aduana, lo que es la UIA, pero no crece como ese edificio, o sea, no nace con ese edificio tan alto y grande que tiene ahora la UIA. Por supuesto que no, como le dije, contiguo al Cine Magali había un edificio que en ese momento, para la cantidad de estudiantes y en el comienzo de la institución, pues cumplía con los parámetros necesarios, pero definitivamente se veía que era como la espuma que iba creciendo, y entonces los fundadores se vieron una necesidad ya de adquirir una propiedad más grande y pensar inmediatamente en ese crecimiento en infraestructura. ¿Y cuáles carreras fueron las que originaron la UIA? En este momento recuerdo que estaba inglés, estaba turismo, estaba preescolar, estaba administración de empresas, entre otras. Ahorita no recuerdo porque es parte de la historia y eso hay que tenerlo a veces a mano para poder uno mencionarlo, pero básicamente comenzó con esas carreras. En el año 92 se incursiona en ciencias de la salud y comenzamos con medicina y después farmacia, y se ha desarrollado como una de las principales escuelas en ciencias de la salud en esos campos. ¿Y actualmente cuántas carreras tiene? En este momento tenemos 21 carreras en grado de licenciatura y en grado de bachillerato y licenciatura, y 6 posgrados. Además, ¿es fácil la educación a nivel universitario desarrollarla? A nivel de todos, el CONESUB, del SINAES. Creo que se han puesto muchas trabas al desarrollo a veces de las universidades, y creo que se dio
ello producto de la proliferación que hubo de estas instituciones, en donde el Estado se preocupó un poco porque no todas tenían la responsabilidad para darse o acreditarse el nombre de universidad. Entonces el Estado comenzó a, como decimos vulgarmente los ticos, a socar tornillos y puso una serie de trabas que fueron más allá inclusive de la lógica en algunos casos, como por ejemplo, a veces es muy difícil actualizar una carrera, que es necesario porque la sociedad evoluciona y todos los instrumentos que la sociedad necesita para desarrollarse también tienen que ir evolucionando, pero a veces el mecanismo para llegar a un nivel óptimo en determinada época pues no tiene la celeridad que necesitamos para poder aplicarla en ese momento determinado, por las trabas que se establecen. No es fácil. Ahora no es fácil porque, por ejemplo, cuesta mucho entender que algunas instituciones o personas entiendan que la universidad privada es el producto del esfuerzo de un sujeto privado, que cada vez que se enciende un bombillo, que cada vez que hay una conserje limpiando los pisos, que cada vez que se quiebra un vidrio, que cada vez que hay que dar una mano de pintura, eso sale del bolsillo de un sujeto privado. No funciona como el Estado, que todo llega y sale, digamos, en una forma de un presupuesto nacional. De un presupuesto nacional. En este caso depende del esfuerzo de un sujeto privado que, como lo dije, cada detalle tiene su costo. Cada detalle tiene su costo. Y es que tienen que tener visión, porque la educación, yo siempre he dicho que es una vocación, y los profesores lo sabemos así, o sea que de ser profesor no nos hacemos millonarios, ¿verdad? Igual la educación es algo tan que se tiene que llevar, igual el visionario que abre una universidad tiene que llevarlo, claro. Porque aunque es privado, no se considera como una empresa privada, porque está el plus que es la educación, sí, claro. Es dar el conocimiento de otros a otros. Entonces, a veces se cae también en la idea de que es algo 100% social. Y no, tenemos que pagar profesores, tenemos que pagar todo. Los administrativos, toda esa tramitología que se lleva para estar al día con CONESUB y con todas las entidades que se relacionan de manera legal con una universidad. Claro. Entonces, a veces, sí, obviamente están las quejas de las matrículas y de los pagos y todo lo demás que los estudiantes a uno le hacen saber, pero hay que entender, es una empresa privada, pero con la particularidad que es algo especial por ser educación. Sí. Entonces el enfoque tampoco, o lo mandamos a algo lucrativo 100% porque está la parte de educación. Sí, volviendo a un poco de la historia de la Universidad Internacional de las Américas, hoy nosotros pasamos al frente de la universidad y vemos ese gran edificio. Son pocas las personas que pueden comprender lo que ya usted mencionó, lo que hay detrás de todo lo que se ve ahora. Volviendo hacia 30 años atrás, ¿cuáles fueron los posibles criterios que utilizaron los fundadores de la Universidad Internacional de las Américas para embarcarse en este largo viaje interminable? Porque es interminable la educación, pero ¿cuáles fueron los criterios en aquel momento y si pueden aún subsistir los mismos? Bueno, ahí tendríamos que mencionar algunas situaciones particulares. Por ejemplo, se notaba que había un déficit muy grande para que el Estado pudiera cubrir las necesidades de la población en cuanto a educación. Nosotros sabemos desde tiempos pretéritos que cada año se quedan una gran cantidad de estudiantes que no ganan los exámenes de admisión a esas universidades, y entonces, ¿qué van a hacer? La educación es un derecho. Y precisamente esa es la semilla con la que comienza a germinar la idea. La educación es un derecho, es un bien jurídico que todos tenemos y que debe ser también tutelado por el Estado. Entonces, bajo esa premisa, se dice, bueno, hay que abrir una oportunidad para todos aquellos que les es imposible ingresar a la universidad, ya sea a la universidad estatal, ya sea porque no aprobaron un examen de admisión o porque tienen una condición laboral que no les permite adaptarse a los horarios que ofrecen las universidades públicas. Entonces, tomando en cuenta eso y pensando precisamente en el derecho a la educación, y ahí hay un punto muy importante que se puede desarrollar por
varias horas, el derecho a la educación. Tenemos o tuvieron esa idea de poder ofrecerle a la población una opción más para poder prepararse, y que hasta el momento pues ha sido excelente. Qué sé yo, 125,000 estudiantes, que tal vez en este momento estoy más o menos acomodando números que recuerdo por una encuesta que se hizo. 125,000 estudiantes en la universidad privada es una cantidad muy considerable, sobre todo si se toma en cuenta cuánto van a cubrir en el desarrollo de este país y cuánto se le ahorra al Estado con 125,000 estudiantes que ellos no están sufragando los gastos. Pero volviendo a su pregunta, pienso que primero ofrecer una gran oportunidad a quienes querían tener una profesión y por las circunstancias que mencioné no lo podían hacer. Y segundo, también demostrar que no solo el Estado tiene la capacidad de organizar o de tener una estructura educativa en favor de la comunidad. Eso fue básicamente puntos muy importantes que dieron o encendieron el bombillo, como decimos, para que sujetos privados adoptaran esta empresa. Importante lo que usted está mencionando. Uno es la plataforma de toda la educación, el derecho, un derecho universal, y lo otro, la capacidad particular, la capacidad privada. Ahí notamos que el Estado, aunque ya lo mencionó usted anteriormente, a veces por razones obvias, uno siente que pone más trabas a veces de las que son necesarias. Pero qué bueno que hubo esa apertura, o que se abrió la brecha, aunque ya teníamos la huaca, pero ya aún el Estado ya la había en cierta forma acuerpado. Sí, ya la había, pues digamos que le había dado la base de legalidad. Exactamente, pero vemos que la UIA fue un esfuerzo privado desde su arranque. Desde su arranque, totalmente. Y dicho de cierta manera, empezar algo de cero a nivel privado es difícil. Muy, muy difícil. Es de valientes. Claro. Por eso la importancia de la celebración de los 30 años de la universidad y todo el trasfondo que hay o todo lo que existe detrás de los 30 años. Sí, el trabajo humano, o sea, desde la conserje, como decían Máximo ahora, hasta el profesor que está dando la clase, los directores. O sea, yo no quiero imaginarme el papeleo que llevó a abrir las demás carreras. O sea, empezar de cero se refiere a empezar a abrir una carrera. No es que estoy comprando una franquicia que ya viene por lo menos con una carrera hecha, ¿verdad? No, empiezo de cero. De cero en el sentido de recibir el primer estudiante y empezar a crear ese perfil de carreras para poder presentar y ser la primera ante el CONESUD que sea aprobada bajo una nueva ley. Entonces, si nos ponemos a ver el trabajo administrativo que llevó a abrir esta universidad, o sea, como dice uno, no fue jugando. O sea, fue una trabajada que el dinero nunca lo va a poder pagar, porque es la base de lo que es la UIA hoy, ¿verdad? Yo puedo dar fe de ese esfuerzo porque conozco muy de cerca a las personas, a los fundadores de la UIA. Los conozco desde hace muchos años, sé cómo les costó, cómo costaba, por ejemplo, abrir una carrera, promocionarla, ofrecerla al público y tener la afluencia de los estudiantes suficientes para por lo menos recuperar un poco la inversión. El punto de equilibrio. Sí, y todavía si nos descuidamos, si no nos damos a conocer, si no tenemos publicidad, nos pasa lo mismo. Entonces es como estar en el río en donde si dejamos de nadar nos hundimos. Es mantener, ya se me fue. Por eso mantener la excelencia académica, que ha sido uno de los pilares. Uno de los principios también que nacieron con la universidad. La excelencia académica requiere inversión, requiere buenos profesores, tener un buen equipo, tener una buena infraestructura. La excelencia académica no es una situación mental, es una situación que hay que traducirla a la realidad y hay que pagarla. O sea, nosotros como universidad, para ser excelentes, tenemos que invertir en equipo, en esa infraestructura que ven, en buenos profesores. O sea, la excelencia académica no llega por sí sola.
Y no se regala. Y no se regala tampoco. Ni se la regalan a uno, ni uno la regala a los otros. Cada quien debe pagar el precio por tener una excelencia académica. Claro. Volviendo al asunto de los orígenes, aún persisten esas motivaciones o esos criterios. Por ejemplo, el derecho a la educación persiste, y también la necesidad de la empresa privada en tomar, en este caso, la educación, que es una obligación del Estado, y demostrarle al Estado que las entidades privadas sí podemos Claro. llevar un país adelante, en este caso hablando de la educación, pero también podríamos hablar de otros aspectos, bien manejados a nivel privado. Claro, yo siempre he creído en que el esfuerzo del sujeto privado es a veces en un porcentaje más alto que lo que hace el Estado para mantener los intereses y el fin de la sociedad. En este caso, por ejemplo, si hablamos de las universidades privadas, es cierto que puede existir algunas que tal vez no cumplan con los fines para los cuales ellas mismas fueron creadas, pero no es una situación que pueda ser generalizada, porque si usted va, por ejemplo, a varias universidades que en este momento, digamos que se mantienen en el nivel idóneo, tienen instalaciones excelentes, tienen equipos de punta en medicina, por ejemplo, en informática. Eso que a veces ni siquiera instituciones del Estado lo tienen por las trabas que a veces se les presentan para comprar un equipo nuevo. En el campo privado, si yo quiero vender o si quiero deshacerme de una computadora, simplemente la quito y compro otra. En el Estado hay que pasar por una serie de procesos que a veces los limitan bastante, pero eso hace que la universidad privada pues sea más dinámica y cumpla un poco más con las expectativas. Es que es una mezcla, como lo decíamos ahora, una mezcla de lucro y una mezcla de social para cumplir con el objetivo de educar. La UIA dice que se ha mantenido con 4 ejes o principios, lo dice en la parte de la historia de la universidad, que es el desarrollo humano sostenible, integración y la globalización, la investigación y la educación permanente. Con esos pilares fue creada la UIA. Actualmente se mantienen, o alguno ha decaído, o se ha fortalecido otros, o han salido nuevos pilares. Yo diría que se han fortalecido estos pilares, se han transformado en algo mejor, nos hemos adherido a otros principios que también forman parte de la evolución que debe tener una institución como parte o como tener la función de la formación de los miembros de una sociedad. Básicamente, por ejemplo, si hablamos en ese momento de la proyección de la universidad, se ha desarrollado un plan bastante agresivo en el sentido positivo de llegar a las comunidades mediante, por ejemplo, la implementación de cursos de extensión para muchos sectores, la actualización, por ejemplo, de nuestros egresados, la hemos desarrollado, la hemos llevado mucho más allá de lo que nos imaginábamos, porque cada vez siguen apareciendo nuevas formas de revitalizar ese conocimiento de los que han salido de la institución. Entonces creo que en cuanto a su pregunta concretamente, además de que hemos aumentado esos pilares, hemos reforzado esos 4 que usted nos mencionó, y mediante la actualización precisamente. Sí, digamos, uno de los pilares que yo siempre he considerado de la UIA es el material docente, es ese recurso docente que hay en la universidad, y que los profesores son destacados si vamos a dar clases en otra universidad. Estamos como un perfil hecho subianos, dicen los otros profesores, ¿verdad? En otras porque somos personas que cumplimos horario, que cumplimos con llevar nuestro material, que son estrictos en la universidad con nosotros, y obviamente es el fruto que sacan también de cada uno de los profesores. Y yo quiero, resaltar ese valor del educador que está en la UIA. Realmente es yo creo y puedo considerar que son los mejores docentes que a nivel privado pueden estar ahí, y que son un ejemplo cuando van a otra universidad.
Claro. en el sentido de la disciplina, en el sentido de la entrega como docentes, porque la misma universidad le transmite ese sentimiento al educador, y mejor si uno empieza a dar clases en la UIA ya va formado con ese criterio. Entonces es un recurso fuerte que tiene la UIA para seguir creciendo realmente después de esos 30 años, seguir igual, hacer crecer ese recurso que son los profesores, ¿verdad? Yo lo único que podría lamentar en este momento es no ser eterno, porque tenemos tantos proyectos en la Universidad Futuro y existe tanta posibilidad de crecer que a veces uno dice, bueno, pero es que mi tiempo se me va a acabar algún día y seguro, bueno, ahora lo estoy disfrutando y realmente a mí me encanta trabajar en la UIA, me siento como en mi casa realmente, y cada cosa que hago, la hago tal vez no con la pasión de un trabajo, sino con la pasión de una institución que uno quiere y que ha estado toda la vida casi ahí. Mi vida profesional yo la he pasado en la UIA, entonces pienso que mi único lamento es ese, que no voy a poder disfrutar cuando la UIA vaya a llegar a tal punto de desarrollo que va a ser, no sé, dentro de las universidades latinoamericanas, una de las mejores, porque tenemos un plan muy, muy ambicioso para ella. Estamos en su programa Experiencia Contable, esta noche con nuestro invitado especial, el doctor Máximo Sequeira, rector de la Universidad Internacional de las Américas, más conocida como la UIA. Después de unos anuncios vamos a regresar para que nos siga contando ese futuro que nos espera con la UIA. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos con su programa Experiencia Contable, tocando el tema los 30 años de la UIA. Tenemos como invitado a don Máximo Sequeira, rector de la universidad, donde estamos desarrollando qué ha pasado desde el día 1 que se creó la universidad y fue aprobada hasta hoy, 30 años después, dónde está la UIA y dónde empezó. Y cómo está hoy la UIA, o sea, cómo estamos, qué proyectos tenemos, qué le vamos a ofrecer más allá al estudiante que se le está ofreciendo ahora, cuáles son los proyectos más importantes. Las instituciones como esta, la UIA, que es un ente de educación superior universitaria privada, tienen que estarse reformando casi cotidianamente. El mundo en este concepto de globalización exige que esa actitud sea permanente. Entonces nosotros lo sabemos y le voy a decir algo. Ahora, y que usted hablaba de los profesores, le voy a decir que se les dio a los docentes de la UIA cursos especializados, por ejemplo, en Moodle, en donde ahora el profesor mantiene una conexión directa con el estudiante vía internet, con todas sus ventajas, todos sus elementos positivos. El estudiante tiene toda la información inmediatamente, tiene los cuestionarios, tiene la materia, tiene la posibilidad de consultarle directamente al profesor a cada rato. Y eso el profesor lo está manejando como una herramienta totalmente moderna. No sé de aquí a un año qué será la innovación en el campo de la educación virtual, pero en este momento tenemos lo que debemos de tener y lo que el estudiante necesita. Entonces, en este momento la universidad está en el momento que debe estar, o sea, de acuerdo a la evolución, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a todos los parámetros que rigen los principios básicos de la educación, utilizando la técnica moderna. En ese lugar está la UIA en este momento. SINAES, se escucha en radio, se escucha en televisión. ¿Qué es SINAES? ¿La UIA tiene alguna relación con SINAES? ¿Qué es SINAES? SINAES es
una instancia de acreditación. ¿Y qué significa la acreditación? Es como, pongámoslo en términos futbolísticos. Si yo quiero llegar a jugar con Saprissa, tengo que tener condiciones para jugar con Saprissa. Mal ejemplo, pero sigamos. Digamos con Heredia, entonces, que Me es un parece. poco más Bueno, neutral. Ahora sí. Ya se estamos ganó al bien. otro. Digamos que tiene que tener las condiciones. Entonces, desde el punto de vista, digamos, teórico, es lo que SINAES pretende. Quien se acredite con SINAES es porque tiene ciertas condiciones, por supuesto, positivas desde el punto de vista académico, para poder pertenecer a una agencia de acreditación como es SINAES. Podríamos decir que es como un ISO. Exactamente. Ok. Ujú. Entonces, nosotros siempre hemos cuidado la excelencia. A usted le consta, como profesora, hemos exigido, revisamos los contenidos de los exámenes, revisamos que los laboratorios estén funcionando de acuerdo a las condiciones que requieren en ese momento. Prácticamente somos muy minuciosos en eso. Entonces, cuando SINAES, nosotros pedimos la afiliación a SINAES hace mucho tiempo. Ya nosotros, desde el momento en que pedimos la afiliación a SINAES, creo que ya cumplíamos con los requerimientos para esa afiliación, porque si usted se preocupa mucho por algo y cuando lo necesita, ya lo tiene. Sí, estar adelante de... Ajá. Entonces se dio por parte de los personeros de SINAES designados, los pares que llaman, la visita a la UIA. Por supuesto que se les abrieron todas las puertas. Y en este momento solo falta el criterio de ellos para que ya la UIA esté afiliada a SINAES. La afiliación es el primer proceso, que no quiere decir acreditación. La afiliación es simplemente que en el todo la universidad, con toda la información que se le dio a SINAES de cómo está funcionando, ellos llegan y comprueban que efectivamente es así, y de tal manera así lo hicieron en su momento. Hace unos meses pudieron hacer la inspección y hubo o hay un presentimiento de que todo está en orden. Entonces estamos muy contentos con eso, porque llegamos a una instancia en donde por nuestra propia iniciativa pues lo logramos. Preguntas que nos han enviado por Facebook. ¿Qué celebraciones planean con la población universitaria en estos 30 años? Bueno, ahora viene conjuntamente con la bienvenida a los estudiantes del presente cuatrimestre, vienen anexadas una serie de actividades culturales de tipo recreativo para los estudiantes, en donde va a haber también participación directa de ellos en esa festividad. En este mes que se aproxima de mayo, pues vamos a iniciar con los estudiantes y con su participación una serie de actividades que se les irán comunicando a través de la Oficina de Vida Estudiantil. Ok, otra pregunta, pero es de un egresado, supongo. Dice, el lema de la UIA ha sido por el conocimiento hacia la verdad. ¿Qué valores hay detrás de ese lema que ha caracterizado esta casa de estudios? Bueno, más allá de un lema, es casi una doctrina que viene, digamos, casi de la época griega, en donde los grandes pensadores siempre combinaron alguna serie de palabras o ideas que representan la sabiduría del ser humano. Y quien tiene conocimiento puede llegar a la verdad. Generalmente, pues nosotros cuando desconocemos algo, pues estamos como oscuras, es como si no vemos. Es un ejemplo que se da cuando se dice que quien lee un libro es como se abre una ventana al mundo. Bueno, el conocimiento nos lleva generalmente a conseguir la verdad. Es la verdad, no esa verdad simple y llana que usamos en sentido vox populi, sino una verdad de lo que es realmente, por ejemplo, la esencia humana, de lo que es realmente el universo en que vivimos, de lo que es, por ejemplo, la idea de Dios, quienes la tienen. Es una verdad que es más profunda. Entonces, quien tiene el conocimiento va definitivamente encaminado hacia la verdad, la que busque. Cualquier verdad que busque, si tiene el conocimiento, la va a encontrar. Nos preguntan también sobre la inversión que ha hecho la universidad años atrás, años actual, pero
yo lo cambio, la pregunta en esta línea. Dar un servicio de educación hace 30 años en un edificio pequeño con pocos estudiantes, el dar educación hoy, 30 años después, ¿en qué ha variado? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué hemos tenido que invertir más? ¿En qué hemos tenido que invertir menos? ¿Ha cambiado esa filosofía del primer año de la universidad a los 30 años? Claro. Yo comencé a dar clases en el año 89 y el equipo, por ejemplo, recuerdo para informática que existía, era propio de la época, pero en este momento, si nos imaginamos esos equipos, pues no leen nada ahora de lo que existe. Ya, por ejemplo, el disquete, que en aquella época era el disquete, me acuerdo, para todos el almacenamiento de datos portables. Ahora nada trae disquete, es más, ya ni siquiera el CD-ROM traen las computadoras. Ahora es llave Maya, de aquí tal vez a 2 años ya la llave Maya es obsoleta. Pero en todo eso, por supuesto que usted hace una comparación y va, para decir algo, en este momento vamos a entrar a la etapa de la enseñanza de la medicina a través de los equipos diseñados tecnológicamente para eso. Por ejemplo, lo que ustedes han visto tal vez que ya se aplica en otras universidades, un parto con un formato totalmente diferente, pero que enseñe exactamente lo que el estudiante debe saber. Pero sí algo muy importante, que nosotros tenemos mucho cuidado, y eso lo decía un médico muy prominente de las universidades norteamericanas. Es cierto que esta enseñanza mediante la simulación, los maniquís y todo esto es muy importante, pero nosotros, al igual que ese médico, pensamos que tenemos que tener también el cuerpo humano ese que nos conseguimos en las morgues o cuando ya nadie lo ha reclamado. Esa es, para nosotros sigue siendo de vital importancia, y vamos a tener esa dualidad. Vamos a tener la tecnología de punta en cuanto a la enseñanza mediante la simulación, y vamos a tener también lo que es natural, lo que en la realidad nos enseña el funcionamiento, digamos, del cuerpo humano. Eso no lo vamos nunca a desechar. Tomando en consideración eso, Máximo, ¿cuáles cree usted que han sido los mayores aportes de la UIA como un ente pionero en la educación costarricense? Yo diría que al igual que lo mencionaba la profesora Ivette, ha sido ese reconocimiento a nivel de muchas instituciones, a nivel del Estado y a nivel privado, de que quien viene de la UIA tiene un sello. Tiene un sello que lo marca, digamos, positivamente. Le voy a decir algo. Yo me considero un profesor exigente y por mis aulas o por mis lecciones han pasado una serie de estudiantes que están aspirando a ser magistrados suplentes de la Corte, que son jueces superiores penales o civiles, que tienen una alta reputación en el primer circuito judicial de San José o el segundo, y me los encuentro en la calle y me han dicho: gracias, profesor, por todo lo rígido que era usted con nosotros, porque fue lo que nos hizo llegar a donde están. Yo pienso que esa es la principal marca que tiene la universidad en cuanto al aporte que hace. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores de Intel son egresados de la UIA. Y entonces, ese crecimiento que tiene el país, ese desarrollo que tiene en un punto tan importante como es la tecnología, ¿qué más se puede sentir orgullosa la UIA que ha contribuido, por ejemplo, en el Poder Judicial, en la tecnología, en la industria, en una serie de centros, digamos, o focos de desarrollo del país? Yo pienso que ese es el principal aporte, hacer de un estudiante responsable y que sea un estudiante que vaya a contribuir a la sociedad, Al desarrollo del país. al desarrollo del país. Importante tomar en cuenta entonces que la calidad de la educación, como tiene la Universidad UIA, va a mejorar también no solamente el bienestar del estudiante a futuro, cuando ya es un profesional ejerciendo, sino las personas que están alrededor de él.
eso va a ser un desarrollo humano Integral. sostenible, integral. Por supuesto. Sí. ¿Tenemos una UIA virtual en años futuros? En realidad estamos ya con una universidad que tiene ya elementos de esa naturaleza. Por ejemplo, las pizarras virtuales, ya esas pizarras en donde usted ya no necesita ni tiza ni nada, sino que va dando su clase en una pizarra que prácticamente es inteligente, y eso contribuye a que el estudiante pues capte mejor el conocimiento que le quiere transmitir el profesor. Los programas que se usan actualmente en los sistemas que tenemos pues brindan al estudiante esa posibilidad. O sea, estamos, digamos que en ese camino de la virtualidad. Yo soy no voy ni en contra de lo virtual, ni tampoco en un 100% a favor, porque yo considero que, como dice usted ahora, voy a necesitar el cuerpo siempre para hacer los estudios, no lo voy a dejar de lado. Entonces yo siento que hay ciertas universidades que están cayendo en un 100% virtual, dejando de lado la base, que considero que sí debe de hacerse presencial, porque es donde usted está sembrando en el estudiante los puntos vitales para seguir su carrera. Claro. Entonces, a los profesores viejitos nos va a costar, ¿verdad?, como adaptarnos a esa innovación, pero como decíamos ahora, la universidad está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar. Entonces, su población es la que le va a venir exigiendo los cambios paulatinamente cuando el estudiante diga, ya el marcador no lo quiero ver en la pizarra, ¿verdad? Quiero ver ya pizarras virtuales. Entonces, siento que la UIA, a pesar de que ya tiene sus 30 años, ha sabido caminar con los cambios tecnológicos y con los cambios igual de educación y administrativos, porque estaba en una noticia escuchando que decía que el CONESUD iba hasta meterse ahora con los precios de las universidades privadas. Entonces, bien, siguen los cambios, siguen cambios de normativa, y igual la UIA va a tener que estar a ley en todos sus cambios. Sí, de hecho, eso no nos preocupa, porque inclusive nosotros, por una consideración también hacia el estudiante, a veces estamos muy por debajo de las tarifas que nos autoriza el CONESUB. De hecho, nunca han podido decir que cobramos más y todo es autorizado por CONESUB. Lo que viene establecido en el nuevo proyecto de ley, pues siempre existe la posibilidad de tener que demostrar por qué se cobra algo. A veces un estudiante dice que por un documento, una certificación, se le está cobrando demasiado, pero él piensa que ese documento ya está hecho. Hay que pagar a alguien que lo imprima, hay que comprar la impresora, hay que comprar la tinta de la impresora. O sea, hay una serie de elementos que giran alrededor de la emisión de un simple documento que solo quien lo vive, quien lo tiene ahí, tiene que hacerlo, sabe cuánto cuesta, pero quienes a veces hacen las leyes pues no saben absolutamente nada del costo que puede tener una circunstancia como esa. Algo muy importante que usted me mencionaba sobre la exigencia, le voy a decir algo, y usted tal vez lo ha vivido. Cuando hay un mal profesor, los estudiantes llegan a quejarse, que eso es algo que la universidad acostumbró al estudiante a tener buenos docentes y que les exijan. Y que la gente se asusta cuando uno le cuenta eso. Sí, y entonces cuando uno era director de carrera y llega, es que ese profesor es muy vago, es que ese profesor no hace bien los exámenes. ¿Se quejan por eso? Sí, los estudiantes de la UIA se quejan porque un profesor o llega tarde o no les da la clase completa o los deja salir temprano. Se quejan porque están acostumbrados a la excelencia. Eso es algo que viene desde el comienzo de la UIA, se tomaron medidas en ese sentido y el estudiante lo reclama. Ya llega con, tal vez se le ha transmitido por quien le recomienda que vaya a la UIA es así, le recomiendo que vaya. Y a veces llega y no se encuentra eso y dice, bueno, es que a mí me dijeron que era así. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Son situaciones muy aisladas que suceden porque ya quien entra a trabajar en la UIA pues entra ya, tiene que adoctrinado, para decir una palabra, de cómo funcionan las cosas ahí. Entonces el lema o el eslogan "solo los mejores" no solamente está refiriéndose a estudiantes, sino a profesores y más atrás, digamos, administrativos. Definitivamente, porque es que, por ejemplo, el material más importante de una universidad es el estudiante, y ese material solamente serviría para los propósitos que la sociedad tiene determinado como fines si tiene una buena formación. Entonces el profesor debe ser muy bueno,
pero hay que cuidar al profesor también, desde muchos aspectos, hay que prepararlo, hay que exigirle, hay que imponerle reglas para el cumplimiento de la finalidad para la cual fue contratado. Entonces todo viene concatenado, todo viene en una serie de elementos que se amalgaman al final para sacar un buen producto, que es la excelencia académica. Ya casi para ir concluyendo, yo soy estudiante vengo saliendo de un colegio técnico profesional y quiero estudiar contaduría. ¿Por qué la UIA? En primer lugar, porque tenemos un plan de estudios muy competitivo. O sea, un plan de estudios que llena las expectativas de la persona que quiere ser profesional en esa área, y tanto en el aspecto público como privado. Segundo, que se escogen los profesores que tengan la idoneidad suficiente para brindarle al estudiante esa preparación. Segundo, que tiene la oportunidad de poder participar en determinadas actividades académicas. Y, por ejemplo, hay cursos que se dan de extensión que sirven a los mismos estudiantes que están llevando la carrera sobre algunos aspectos que surgen de momento, que son innovativos y que es necesario que el estudiante lo sepa, pero no están en el programa. Entonces se le abre un curso de extensión para que él pueda tener también acceso a esas nuevas tendencias. Y principalmente porque se cuida desde todo punto de vista que sea un profesional competitivo cuando sale de la universidad. Yo siempre, cuando un estudiante me decía me voy para otra universidad porque la licenciatura son 2 cuatrimestres y no 3 cuatrimestres, porque no hay que hacer tesis de investigación y lo que me hacen es un examencito y paso, estamos hablando de que el estudiante busca la excelencia. Entonces a veces parece como que se le acabó las baterías y ya no quiere esa excelencia, ¿verdad? Entonces yo siempre le recomiendo, terminen su licenciatura en la UIA. O sea, el tener un cuatrimestre más te va a enseñar más, vas a ser mejor profesional. Y lo que es investigación, en contaduría no hay examen de grado, solo tesis de investigación. O sea, ¿qué le puede usted recomendar a todos estos estudiantes de contaduría que nos están escuchando y que ya van a entrar a licenciatura para que sigan y se hagan como graduados como licenciados en contaduría pública? Lo primero que les diría es que todo lo que vale la pena tiene su grado de sacrificio. Todo lo que es fácil igual no va a aportarle muchas oportunidades en el futuro. Entonces, si se prepara un programa como el que tiene la UIA es precisamente porque tiene un grado de sacrificio de parte del estudiante, pero eso conlleva también que tenga una preparación para que ejerza como un profesional de tal manera que eso lo lleve a ser una persona de éxito. El éxito también conlleva sacrificio. Si usted estudia 1 hora cuando debe estudiar 3, no va a tener éxito. Es igual como tener 1, 2 o 3 cuatrimestres, dependiendo. Entonces se explica muy fácilmente en eso. Si quiere tener éxito, el éxito siempre conlleva sacrificio. Sí, vamos a pasar a unos anuncios. Después volvemos casi para finalizar con nuestro invitado especial, el doctor Máximo Sequeira. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Estamos en su programa Experiencia Contable. Esta noche con nuestro invitado especial, el doctor Máximo Sequeira, quien es rector de la UIA, Universidad Internacional de las Américas, la cual está celebrando 30 años de su existencia. Es una universidad pionera y nos agrada y agradecemos la visita de don Máximo esta noche. Don Máximo, en pocas palabras, ¿cómo describiría usted la Universidad Internacional de las Américas? La describiría como una institución sólida, una institución responsable, una institución que evoluciona todos los días.
que tiene un futuro provisorio porque está o ha establecido las bases casi desde su génesis para llegar a ser una institución bien sólida, que lo único que requiere es simplemente estar viendo hacia adelante, nada más. Y pienso que día con día se fortalece porque existe de parte de quienes laboramos en ella en diferentes funciones, que cuidamos cada detalle para que la universidad se consolide como una universidad de élite, y reitero, una élite académica. Es eso que siempre nos hemos sentido orgullosos cuando las instituciones mismas nos dicen que los estudiantes o los profesionales que trabajan ahí, que provienen de la UIA, pues son estudiantes o son profesionales más bien que cumplen con todas las expectativas que una buena empresa requiere. Ese es el camino que tiene la UIA proyectado, trazado hacia el futuro. Y ya para irnos despidiendo, licenciada. Bueno, le agradezco a don Máximo por haber estado en este programa y hablar sobre una de las universidades pioneras en Costa Rica, que ha sido ejemplo positivo para las universidades que se han venido abriendo, que ya son bastantes, ¿verdad?, en el mercado, pero la UIA ha sido ejemplo a nivel de docencia y profesionales que hoy se siguen graduando, y esperamos que haya sido de agrado estar con nosotros en este programa. Y también les recuerdo a todos los contadores que estamos en el mes de la contaduría. Aprovechen las charlas en el Colegio de Contadores Públicos y en el futuro en el privado, y también ciertos grupos que están dando charlas gratuitas para que las aprovechen y les saquen al máximo a este mes de la contaduría. Y la UIA también va a tener su semana de la contaduría, que va a ser la última del mes de mayo. Don Máximo, para que se despida. No, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar de la UIA. Todo lo que he dicho es constatable. Quienes me están escuchando y han tenido la buena experiencia de estudiar en la UIA saben que es cierto todo lo que se dice. No podemos venir aquí a decir cosas que no se pueden comprobar, y como le digo, me siento muy orgulloso de ser el rector de la UIA, y tenemos un futuro muy promisorio que va a favorecer también a toda la comunidad costarricense. Excelente, entonces todos a matricularse en la UIA. ¿En contaduría? En contaduría. Agradecemos a todos nuestros amigos y colaboradores sus aportes y sus consultas. Muy buenas noches. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.